Esta es la historia de una empresa que, de hecho, conocía el futuro, pero que simplemente no pudo actuar. Es la crónica de cómo el rey absoluto, el indiscutible rey de la telefonía móvil, se desvaneció, bueno, prácticamente de un día para otro. A ver, para que nos hagamos una idea del tamaño de Nokia a principios de los 2000, imaginen esto. De cada 10 teléfonos que se vendían en el mundo, 4 eran Nokia. Más del 40% del mercado mundial. Su tecnología, la calidad, las patentes, su poder financiero eran sin discusión los mejores. Eran los dueños de todo. Y esa, claro, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa que estaba en la cima del mundo, con absolutamente todo a su favor, se derrumbara de una forma tan rápida y tan espectacular? Para entender este misterio vamos a analizarlo en 5 partes. Y empecemos, como tiene que ser, por el principio de todo, el colapso. Y aquí, justo aquí, está la clave de toda esta tragedia. A ver, Nokia no fue derrotada por ignorancia o por no ver lo que venía. Todo lo contrario, fueron de los primerísimos en tener una visión clarísima del futuro de los teléfonos. Y esto es lo que hace que la historia sea tan alucinante. Mucho antes de que Apple siquiera anunciara el iPhone, dentro de Nokia ya existían prototipos de pantallas táctiles, navegadores web completos, la idea de una tienda de aplicaciones, todo. Tenían la visión y la tecnología. Pero entonces, ¿por qué no hicieron nada? La respuesta, irónicamente, está aquí. En la paradoja del éxito. Resulta que su propia posición de dominio absoluto fue lo que les impidió cambiar. El problema no era externo, no. El problema en realidad estaba adentro. Y el corazón de ese problema interno tenía un nombre: Symbian, su sistema operativo, el software que fue la base de todo su imperio, pero que, sin que lo supieran, también se convertiría en la semilla de su propia destrucción. Ojo, Symbian no era para nada un mal sistema. Al contrario, era una maravilla para la era de los teléfonos convencionales. Súper ligero, muy eficiente con la batería y perfecto para hacer llamadas. Pero para el futuro que se venía, el de los smartphones, sus debilidades eran mortales. No estaba pensado para pantallas táctiles y era una verdadera pesadilla para los desarrolladores que querían crear aplicaciones. Entonces, ¿por qué no lo cambiaron y ya? Pues porque desde un punto de vista puramente de negocios no tenía ningún sentido hacerlo. Estaban ganando miles de millones, eran los líderes absolutos. Imaginen proponer en una junta directiva: oigan, vamos a destruir lo que nos hace exitosos para apostar por un futuro que ni siquiera sabemos si va a funcionar. Hubiera sido una locura. No era pereza, eran decisiones de negocio racionales. Y hay que sumarle algo más. Nokia no era solo una empresa, era un pilar de la economía de Finlandia. Un cambio tan radical no era una simple decisión tecnológica, era un problema social, político. Podía significar despidos masivos, tirar a la basura años y años de inversión. Una startup puede arriesgarlo todo de un día para otro, pero un imperio como Nokia simplemente no puede moverse así. Y entonces, en medio de toda esa inercia, llegó el año 2007. Y con él un shock externo que sacó a la luz todas las debilidades internas de Nokia. El iPhone no fue solo un teléfono nuevo, no, fue un cambio total de las reglas del juego. Y aquí está la diferencia fundamental de cómo vieron las cosas. Nokia vio el iPhone y pensó: ok, es una evolución del teléfono, un competidor más. Pero Apple no estaba vendiendo un teléfono, estaba vendiendo una computadora que cabía en el bolsillo. Nokia se enfocaba en el aparato, en el hardware. Apple se enfocaba en el ecosistema de aplicaciones. Nokia le vendía a las grandes operadoras, Apple le vendía a la gente. Es como si Nokia hubiera pasado años perfeccionando su técnica para ser el mejor boxeador del mundo, y de repente llega Apple y construye una arena completamente nueva para un deporte que nadie había visto antes. Nokia seguía jugando un juego que, sin que se dieran cuenta, ya nadie más iba a jugar. Y claro, para cuando Nokia por fin entendió la magnitud real de la amenaza, ya era demasiado tarde. Entraron en una fase de pánico, frenética, intentando ponerse al día, pero todos sus movimientos ya eran a la desesperada. Primero tomaron la decisión, dolorosa pero necesaria, de abandonar Symbian. Luego intentaron desarrollar un sucesor llamado Migo, que prometía mucho, pero el tiempo se les vino encima. Y finalmente, en un último acto de desesperación, apostaron todo, absolutamente todo su futuro a una alianza con Microsoft y su sistema operativo Windows Phone. Y el punto clave fue este: la apuesta por Windows Phone fracasó estrepitosamente por una sola razón: las aplicaciones. La nueva guerra de los smartphones ya no se trataba de quién tenía el mejor aparato, sino de quién tenía el mejor ecosistema de apps. Y en esa batalla, Android y iOS ya habían ganado por goleada.
Windows Phone nunca logró atraer a los desarrolladores y se quedó solo, en un lejanísimo tercer lugar. Y esto nos lleva a la lección final. La razón por la que la historia de Nokia sigue siendo tan importante hoy. Porque su caída no es solo un caso de estudio para escuelas de negocios. Es fundamental que entendamos esto. Nokia no fracasó por falta de talento, ni de dinero, ni de tecnología. Fracasaron precisamente por ser demasiado buenos en lo que hacían, por ser demasiado realistas, por estar demasiado enfocados en los datos de su éxito presente. Y esa fortaleza, irónicamente, se convirtió en su mayor debilidad. Y esta frase lo resume absolutamente todo. Cada una de las decisiones que tomó la directiva de Nokia fue en su momento la decisión correcta, la más lógica y racional para proteger el negocio que tenían. Pero la suma de todas esas pequeñas decisiones correctas los llevó directamente al precipicio. En resumen, Nokia lo tenía todo para liderar la nueva era. La visión, la tecnología, el talento, el dinero. Pero se desvanecieron por una única razón. Su presente era tan bueno, tan rentable y tan correcto que les hizo imposible tomar los riesgos que eran necesarios para construir su futuro. Y esta historia resuena tanto porque, en el fondo, no se trata solo de una empresa, podría tratarse de cualquiera de nosotros. Y nos deja con esa pregunta final, ¿no? ¿Será que nuestro propio éxito, ya sea en el trabajo o en la vida, nos está impidiendo ver el gran cambio que ya está a la vuelta de la esquina?